esa Que tu palabra que nos palabra, restaura oh y Dios, nos nos ayuda a bendiga. fortalecernos en nuestra vida espiritual. A Que tu alguien que palabra necesite, hoy, oh Señor, esa Dios, halle palabra sea cabida impactándole de en manera el corazón especial. de las Te alabamos y te personas. glorificamos, En el Señor. nombre de Aleluya, Jesús. grande eres tú. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas Háblanos y siempre. Por eso te bendícenos alabamos y te y glorificamos, oh úsanos. bendito Dios. Ayúdanos a entender, a Y que retener tu y colocar palabra por obra esta gloriosa palabra que vamos a escuchar el llene día el de hoy. corazón de alguien que necesita ser bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Siéntense, tengan la amabilidad. Bendito el nombre de Jesús. Bien, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Otra vez tenemos la oportunidad de meditar en ella. ¿Cuántos se alegran de tener la oportunidad de meditar en la palabra de Dios? Mira, aquí estaban escribiendo, numeral, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. La esperanza que nosotros tenemos, la tenemos en un Dios personal, en un Dios que conocemos, en un Dios que sentimos en el corazón. Teníamos una base bíblica desde hace 15 días y estaba en el Evangelio según Juan, el capítulo número 16, verso 33. Depresiones temporales. Esta es la segunda parte de la enseñanza. San Juan, capítulo número 16, verso número 33, que a la letra dice: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno poder entender esta palabra. Qué bueno es que hoy una vez más tengamos esta oportunidad tan maravillosa. Y digo esta oportunidad tan maravillosa porque meditar en la palabra es un recurso muy, muy especial. Y es el recurso que toda persona necesita. Y creo que todos tenemos un médico donde acudir cuando nos sentimos enfermos. Muchos tienen un psicólogo de cabecera. Algunos tienen un psiquiatra de cabecera. Algunos tienen un abogado de cabecera para solucionar ciertas dificultades que se presenten en el diario vivir. Nosotros tenemos que tener un recurso espiritual en medio de tantas circunstancias que vivimos diariamente. Porque las circunstancias en las que nosotros nos encontramos diariamente ameritan de una ayuda superior a las nuestras. Los recursos humanos a los cuales nosotros podemos acudir son recursos que de una u otra manera son limitados. Pero el recurso espiritual que nosotros tenemos es un recurso inagotable. Y cuando estamos hablando precisamente de este tema tan interesante que tiene que ver con las depresiones, necesitamos recordar que hay un recurso espiritual el cual puede sacarnos en victoria. Y hay que hacérselo saber a la gente que no lo sabe. Y los que lo saben deben interiorizarlo, porque una de las cosas que a mí como pastor y seguramente a muchos también nos preocupa es la falta de interiorizar la palabra. Porque cuando alguien no conoce, cuando alguien no sabe qué le pasa y cuál es la solución, tiene razón en colapsar. Pero una vez nosotros entendemos y sabemos quién es el que está en nosotros, y cuáles son las circunstancias que vivimos diariamente, y cuál es la provisión que el Señor nos ha dado para salir adelante, tenemos que recordarlo y ponerlo por obra. Creo que esa es una de las claves. Es poner por obra, es traer a la memoria, es recordar qué recurso tengo de parte del Señor para vivir y enfrentar esta situación por difícil que sea. Dijimos que de la depresión no está exento nadie. Vimos los ejemplos claros y vimos a los héroes de la fe registrados en el capítulo 11 de Hebreos.
Vimos a un Moisés, vimos a un Elías, vimos a un Job pasando por situaciones de depresión, pero no quedaron postrados, sino que por el contrario, Dios los levantó y ellos mantuvieron una posición coherente con lo que Dios les había dicho, con la comunión que tenían con Dios. Y a esto quiero referirme. Es a la comunión que yo tengo con Dios. En la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, yo voy a tener el recurso para enfrentar cualquier situación, por difícil que sea. Hay múltiples causas de la depresión. Una de ellas pueden ser circunstanciales. Vienen circunstancias a nuestra vida variadas que nos traen depresión, que nos provocan depresión. Alguien que, por ejemplo, chocó su carro. ¿Usted se imagina lo que cuesta chocar un carro en Japón? Chocarse aquí en Japón. Y si no tiene joquén, a la cárcel. Pierde todo. Y cuando alguien tiene un choque y de repente siente que como que su vida cambió en un momento, porque es por esto le digo circunstancial. Hay situaciones que se dan que eran inesperadas. Y la persona quedó en un momento dado ahí, como tuvo una pérdida económica. Así fue algo circunstancial. Perdió el trabajo de la noche a la mañana. Fue circunstancial. No lo esperaba. Y esto hace que la persona entre en depresión. No se goza, ¿verdad? Porque está en una situación donde perdió la estabilidad. ¿Cómo reaccionamos entonces en medio de esas circunstancias? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos en medio de las circunstancias? De las circunstancias que son externas, porque las circunstancias que nos rodean son externas, que producen en nuestra vida esas circunstancias de las que ninguno de nosotros está exento. Ninguno está exento de esa situación. Una pérdida, una situación difícil, un accidente, qué sé yo, situaciones circunstanciales. Posibles causas de la depresión. Otra posible causa son las enfermedades físicas. Alguien que se enferma físicamente, dependiendo del grado de su enfermedad, puede terminar en depresión. He oído personas que dicen: pastor, estoy cansado de luchar con esta enfermedad. Me siento cansado, me siento cansada. Los que hemos vivido en carne propia procesos con nuestros familiares cercanos, un proceso de cáncer, por ejemplo, y que lo hemos vivido cerca, y que sabemos que es llevar a esa persona cada 21 o 22 días a su quimioterapia. Los que hemos visto cómo la persona tiene que enfrentar una y otra situación, y luego cómo el efecto de la quimio empieza a hacerle caer el cabello y hasta las cejas, y empezar a ver cómo la persona siente la reacción que en algunos casos dura días y días. Apenas se está recuperando el paciente para que luego venga la nueva quimioterapia. ¿Cómo enfrentarlo, verdad? Y cómo vienen episodios difíciles. Aquellos que sufren de problemas renales, esa diálisis cada 3 o 4 días. Y viene a mi memoria una persona muy especial, una anciana, la hermana Mary, que conocimos en Colombia. Tuvimos la oportunidad de administrarla, más de 70 años. Hacía muchos años le hacían diálisis. Pero la hermana Mary llegaba a todos los cultos mientras podía. Su bracito no daba más. Falleció el año pasado. Y su bracito no daba más, el brazo hinchado, su cuerpo hinchado. Y cada que venía al culto yo le veía, le daba un abrazo y le sobaba el bracito. Yo le decía: ¿cómo estás, hermana Mary? Y dice: mi pastor lindo, estoy bien, tengo al Señor en el corazón. Y yo siempre la ponía por ejemplo. Y cuando adoraba al Señor, y el Señor la llenaba con su espíritu y empezaba a brincar y daba un brinquito así y adoraba en el espíritu. Y cuando yo la veía, yo decía: esta señora parece que no tuviera nada. ¿Sabe por qué? Porque aprendió que aunque estaba enferma físicamente, estaba alentada espiritualmente. Esa es una actitud diferente. Porque la otra actitud es victimizarnos. Estoy enferma, me voy a morir. ¿Y qué voy a hacer? Y caer en esa situación y quedarse ahí. Eso lo decide cada uno de nosotros.
cómo enfrentarlo. Y aunque duele y es difícil, y esto causa depresiones, estoy hablando de algunas posibles causas para luego hablar del recurso espiritual que tenemos. Otra causa un poco más fuerte puede ser son los ataques satánicos. El ejemplo es Job. Directamente hay un ataque satánico para Job. Está orquestado y pensado por Satanás directamente. Eso sí, con permiso del Señor. Y viene y ya sabemos todo lo que sucede. Y en medio de toda esta situación, Job nunca perdió su norte como tal. O el propósito que tenía el enemigo era hacerlo blasfemar contra Dios y que se olvidara de Dios. Ese era el propósito. Déjame le quito lo que tiene. Déjame entonces toco su cuerpo y verás cómo te blasfema, cómo se olvida de ti. Y el Señor dijo, pues ve y hazlo, pero no toques su alma. No tienes poder para matarlo, porque el alma de él es mía. Yo creo que Satanás se gozó mucho en medio de su trabajo, destruyendo a Job, quitándole su familia, quitándole sus posesiones, quitándole su salud. Pero creo que las cosas no fueron muy bien para Satanás en los momentos donde esperaba precisamente que después del ataque más fuerte, entonces Job blasfemara al Señor. Pero cada que lo atacó más fuerte, Job dobló sus rodillas y puso su cabeza en tierra y adoró. Y siempre dijo, no recibiremos del Señor solo lo bueno, solo lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Él dio, Él quitó. Aunque vinieron momentos difíciles donde maldijo el día en que nació. Está en depresión. Y se vale, ya dijimos que se vale estarlo. Es la humanidad. Moisés quiso morirse. Elías le pidió al Señor que lo matara, que él no era mejor que sus padres. Jesús está en aflicción y su aflicción se convirtió en hematoidrosis. Un fenómeno clínico confirmado, sudor de sangre, cuando por una angustia muy grande, muy alta, las glándulas sudoríparas se revientan y se mezclan con la sangre, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían por el dolor que tenía. Esto es humanidad. Estas enfermedades, estas circunstancias, estos ataques satánicos pueden hacernos caer en depresión. También las pruebas de parte del Señor, cosas que Dios permite para que seamos probados como el oro. Yo debo entender entonces cuando estoy viviendo una situación circunstancial. Yo debo entender cuando estoy pasando por una enfermedad, cuando estoy pasando por un ataque satánico y cuando Dios me está probando para saber cómo se halla mi fe. Y cuando yo entiendo estas circunstancias generales, entonces debo tener claro que en todo momento, en las circunstancias diversas, en las enfermedades, en los ataques satánicos y en las pruebas de parte del Señor, mi confianza va a estar siempre puesta en Él, pase lo que pase. Es que no nos pueden afectar los estímulos externos todo el tiempo. Hay gente que vive afectada por lo externo, siempre. Tiene un problema externo. Todo lo que viene de afuera le afecta. Pero lo de afuera nos afecta en la medida que lo de adentro no tenga la suficiente fortaleza para enfrentar lo de afuera. Pero cuando yo tengo el recurso espiritual, cuando yo tengo el recurso divino escrito en su palabra, puesto en su palabra, yo sé cómo reaccionar. Entiendo qué debo hacer. Sé cuál es la provisión de Dios. Ya sabemos que Dios nos ha dado una provisión para cada circunstancia. Ya sabemos que el Señor nunca nos ha abandonado, nunca nos ha fallado. Y cuando yo creo eso, estoy listo a enfrentar sea lo que sea y venga lo que venga. Creo que esa es la visión correcta. Hay algunos principios básicos para enfrentar la depresión. Uno, expresar lo que sentimos. Este es un principio básico. Hay gente que en medio de su depresión y de su crisis se aísla, porque la depresión aísla.
¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está él? ¿Dónde está ella? Está deprimida, está deprimido, está solo. Está solo, está allá en un rincón. Se aisló porque siente que a nadie le importa su vida. Porque siente que su vida no tiene valor. Porque se siente incapaz. Porque no tiene recursos para enfrentarlo. Entonces, no habla de ello. Pero uno de los aspectos importantes para que lo tengamos en cuenta en medio de una depresión es expresar lo que sentimos. Esto es fundamental. Dice David en el Salmos capítulo número 32, verso 3, algo que me llamó la atención, me pareció muy interesante. David dice en el Salmos 32, 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Miren lo que sucede, el hecho de guardar. Mientras guardé silencio, mientras callé, mientras me quedé allá como solo, mientras mi corazón se llenó de pensamientos negativos, mientras las emociones negativas más y más se apoderaron de mí, entonces mis huesos se fueron consumiendo en mi gemir todo el día. Mire, esto se llama somatización. De lo exterior, del estímulo exterior que vino, me afectó interiormente, emocional y espiritualmente, y ahora somatizó en mi cuerpo. Problemas renales, problemas del corazón, problemas gástricos, tantas cosas que sufre la persona, colapsos que sufre una persona, pérdida del sueño, pérdida del apetito, y esto colapsa la vida de las personas. Porque se cayó. ¿Y qué tienes? ¿Qué te pasa? Debes hablar con alguien. No quiero hablar con nadie. Es hora de que hables. Eso sí, háblale a la persona adecuada. No le cuentes a la chismosa del pueblo. Porque la chismosa del pueblo no te va a ayudar. No digo la chismosa de la iglesia, porque gracias al Señor en la iglesia no hay chismosas. Aleluya. Cuéntale a alguien que tenga recursos para ayudarte. Cuéntale a tu madre. Cuéntale a tu padre. Cuéntale a tu hermano mayor, a tu hermana mayor. Cuéntale a tu pastor. Cuéntale a tu abuelo, a tu abuela. Cuéntale a alguien que tenga la capacidad de ayudarte a salir adelante. Está confirmado que cuando alguien exterioriza lo que siente, descansa su corazón. Miren, en la consejería nos pasan cosas interesantes. A veces alguien le dice a uno, pastor, necesito hablar con usted, tengo un problema. Y uno le dice, claro que sí. Y uno empieza a oír la persona, uno empieza a recibir como el propósito de la persona que quiere contar. Está bien. Y uno empieza a oír la persona y uno agacha la cabeza. Sí. Mire, yo he tenido casos donde he oído a una persona 1 hora. Y yo, sí, así, estilo japonés, yo, y la persona habla, cuenta, y cuando termina, entonces la persona dice, pastor, gracias, pastor, gracias por el consejo que me ha dado. No le he dado ningún consejo. En esa ocasión no le he dado consejo. ¿Sabe qué fue lo que hice? Y esta persona tenía tantas cosas guardadas que lo único que estaba necesitando era exteriorizarlas. A veces la misma persona sabe qué debe hacer. Y uno como consejero, no todas las veces el consejero tiene que dar la solución. A veces la solución la tiene la misma persona. Hay que ayudarle a organizar sus ideas. ¿Y qué piensa de esto? Me has dicho esto. ¿Y cómo reacciona frente a esto? ¿Y qué crees? Y cuando uno termina, la misma persona, entonces, ¿qué concluimos? Y la misma persona dice, pastor, concluyo esto. Y yo, ve y haz eso. Esa es la forma correcta. Pero cuando la persona, ¿qué sucede cuando la persona guarda? ¿Qué sucede? Se amarga, se enferma, se aísla. Como no exterioriza, viene al culto con cara de limón, así seria, brava. Dios le bendiga. Amén, amén.
Hermana, ¿y cómo está? Qué alegría verla. ¿Qué le pasaría? ¿Y cómo se ha sentido esta semana? Bien, bien. Y como que algo falta, se nota, porque cuando uno guarda algo, se crea adentro como una implosión. Hay algo que está reprimiendo. Es una estamos reprimiendo, la persona está reprimida. No nos reprimamos. Hablemos. Busquemos la salida. Siempre que hablemos y busquemos la salida, Dios nos dará un recurso, Dios nos dará una palabra, Dios nos dará la salida. Recuerda que tú y yo no estamos aquí en la iglesia, o alguien, algún amigo, no está aquí en esta tierra para padecer y sufrir sin esperanza. Quien padece y sufre sin esperanza es porque no conoce el recurso divino. Pero yo doy gloria a Dios en esta hora porque tenemos el recurso divino, el recurso del cielo, y este recurso es suficiente. Pero hay que utilizarlo. ¿Notaron a Job expresando su dolor? Job lo expresó varias veces. ¿Sabe cómo expresó su dolor? Maldiciendo el día en que nació. Pero lo maldice hasta bonito. No se cuente ese día en la historia. Oscuridad y tinieblas rodeen ese día. Todo lírico, pero está exteriorizando lo que es la forma que él encuentra de exteriorizar lo que siente. Al final de la historia, en el 42, lo vemos contándole a sus amigos también. Está exteriorizando, está contando cómo se siente. Porque en medio de toda situación que nosotros vivamos, acumulamos emociones internas. Y si esas emociones internas no las exteriorizamos, la persona se enferma. Y en algunos casos terminamos amargados. ¿Usted conoce a alguien amargado porque no exterioriza lo que sienta? ¿Conoce a alguien reprimido? Mire, ¿sabe qué sucede con la depresión? Se convierte en una serie de emociones destructivas. Entonces la persona termina aislada y agacha su cabeza y siente que no vale la pena vivir y siente que no le importa a nadie. Y el enemigo empieza a hacer su trabajo hasta destruir el propósito de vivir. Pero recuerda que el primer paso es ese: exterioriza lo que sientes. Exteriorízalo, cuéntalo. Busca a la persona adecuada y cuéntalo. Segundo, decide enfrentar la depresión. Primer paso, exterioriza lo que siente. Segundo paso, decide enfrentar la depresión. Decídete, toma la decisión. No te acostumbres a vivir en depresión. ¿Sabe que hay gente que se acostumbra a vivir en depresión? Ya tiene fama. Es que esa es la amargada de la iglesia. Es que él vive amargado, ella vive amargada. Esa es la amargada del barrio, esa es la amargada del edificio. Es que así como amargada, como introvertida, como que todo el mundo quisiera ayudar, quisiera saber qué hacemos, pero ella no se deja, él no se deja. Y como que no hay salida para ella, no hay salida para él, porque la persona se cerró. Y cuando alguien cierra la posibilidad de luchar, cuando alguien renuncia pensando que nadie puede hacer nada en medio de esa situación, está limitándose y está obviando la posibilidad de salir adelante en victoria. Es más, hay gente que disfruta vivir en depresión. Hay gente que termina disfrutando su depresión porque terminan aislados. No, yo estoy bien así. Yo mejor estoy bien así. Pero internamente tienen una lucha emocional. Internamente lo que más anhelan es salir de la situación, pero no enfrentan. Yo creo que la vida necesita y amerita que nosotros enfrentemos cualquier situación, que la enfrentemos con valentía. Es tiempo de ser determinados. Es tiempo de decidirnos a enfrentar lo que venga. Recuerdo que el Señor le preguntó a algunos enfermos, el que estaba en el estanque allá de Bethesda, el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Eso fue lo que el Señor le preguntó. ¿Qué dijo él? Sí, yo quiero, pero no tengo quien me sumerja, quien me meta allá. Cuando el ángel viene y mueve el estanque, yo no tengo quien me meta allá. Yo sí quiero. Es decir, que hay que querer. Hay que tener el deseo de querer. No te quedes sintiéndote que no puedes. No te quedes con esos sentimientos de impotencia.
Mire, cuando alguien tiene esos sentimientos de impotencia, la cara le cambia. Ustedes notan cómo vive uno constantemente con la cara en alto, ¿verdad? Y usted camina con la cara en alto porque tiene que caminar con la cara en alto a ver hacia dónde va. Pero ¿sabe que la depresión le va agachando uno hasta la cara? Es verdad. Mire, la persona se va encogiendo. La persona termina con sus hombros caídos y su actitud y su mirada como ida, como por allá. Como en el limbo. Así termina. Y no se da ni cuenta. Cuando te sientas así, recuerda que hay un recurso para ti. Recuerdas que tienes que levantar la cabeza otra vez. Todos en algún día de nuestra vida no hemos querido levantarnos de la cama. Y se vale. No hemos querido. Tal vez hemos necesitado un descanso. Tal vez hemos necesitado un tiempo para pensar interiormente. No pensar en cómo me voy a destruir en medio de la depresión, sino cómo voy a salir de ella. Y he estado ahí como en reposo un poco. Pero aún ahí, estando en reposo un poco, he tenido claro siempre que no me puedo quedar postrado a la vera del camino, porque el Dios que me llamó, Él ha prometido sacarme en victoria. Y tengo que tenerlo claro. Tengo que querer. Así que decídete querer. Haz resiliencia. Sé resiliente. Aprende a enfrentar las situaciones con entereza, con buena voluntad. Coloca tu fe, la fe natural y la fe espiritual, si quieres las dos. Se necesitan las dos. La gente no se sana solo diciendo soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Soy sano porque yo tengo poder de palabra. Pues no tanto así. Pero por lo menos si se levanta en la mañana pensando hoy va a ser un día bueno, hoy me va a ir bien, las cosas cambian. Y si luego se levanta y dice, y en el nombre de Jesús yo tengo promesa, yo tengo esperanzas, yo tengo una palabra para mí, esto me va a ayudar más. Yo voy a caminar y yo voy a salir y yo voy a entrar porque Dios está conmigo y Él ha prometido guardarme al salir y guardarme al entrar. Y he sido testigo de que Él es mi sanador. Haz resiliencia. Me gusta mucho oír a las personas que pasan por momentos difíciles. Estábamos 2 días de retiro con los pastores de acá de Japón. Y estábamos hablando con el pastor Shinji Tanoshita, japonés. Y siempre me gusta oírlo. Y siempre está testificando y está contando. Y está hablando. Un hombre que estuvo desahuciado, con cáncer en todo su cuerpo y como cinco tumores en su cerebro. Y yo vi las ¿cómo se llaman las radiografías? Las plaquetas, y Dios lo levantó y lo visitó una noche y lo levantó, y él estaba diciendo, es que hasta última hora, hasta el último momento, yo siempre creí que mi Dios me levantaría, que mi Dios me sacaría y me sanaría. Cuando yo oigo a alguien que habla de esa manera, mi corazón se alienta. Pero es triste oír a alguien, yo prefiero morir. Es que no vale la pena vivir. Esta persona necesita una inyección de fe. Necesita recordar en quién ha creído. Necesita recordar que en su vida tiene el nombre de Jesús. Necesita recordar que tiene comunión con Él. Y así tengo que reaccionar. Yo reacciono de acuerdo a lo que tengo adentro. ¿Qué tanto tenemos de Él adentro? Es la palabra, es la pregunta. ¿Qué tanto recurso espiritual hay dentro de nosotros? ¿Qué tanta palabra hay dentro de nosotros? A veces oímos más los pensamientos negativos del mundo que no tienen a Cristo. Oímos más los recursos materiales del mundo que no tienen los recursos espirituales. Y hasta nos deprimió. Es que como fulano se murió de lo mismo. Van a visitar a alguien. Yo tengo un familiar, se murió de lo mismo. Como a los 3 meses. Estaba así como usted, más o menos por ahí mismo. Le dan un aliento a las personas. Yo recuerdo que cuando mi madre estaba en su proceso de cáncer, alguna vez fuimos al médico. Y encontramos un médico de esos, como decimos, sin anestesia.
Y el médico entonces revisó sus exámenes y miró y dijo, este cáncer que usted tiene es triple negativo y esto es difícil que se sane. Y esto, si ahora con la quimioterapia usted se alarga un poco la vida, pero luego vuelve y le da hasta que se muera. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Y yo veía el médico. Mi hermana ahí, y yo con mi mamá, yo veía al médico, y yo lo veía, y yo, Señor, ayúdame. Mire, mi mamá salió de ese consultorio, de verdad. Ella salió, se sentó en la silla porque teníamos que seguir haciendo papeles, y mi mamá salió así, mire, vea, y se agachó y quedó así de una de mi mamá. Yo decía, pero qué indolente, qué indolencia tan grande. Pero aquí estábamos nosotros al piecito y yo me senté y la abracé y le dije, mamá, no te preocupes que en medio de este proceso mi Señor es tu ayuda, mi Señor es tu sustento, mi Señor es el que te da vida. Y le di un abrazo y le di un beso. Y vamos otra vez y vamos a seguir adelante. De ahí vivió como 2 años más o 3 años más. Esa es la actitud que tenemos que tener. Tenemos que ser esos alentadores. Vuélvete un alentador de vida. Vuélvete un dador de vida. No te complazcas en las malas noticias. No vivas de la estadística mortal. No vivas de esa estadística. No vivas de esa manera. Tienes que vivir desde el punto de vista espiritual. No vivas solo en lo natural. En lo natural todo es limitado. En lo natural hay muerte, en lo natural hay imposibilidad, pero cuando yo me elevo al ámbito espiritual, yo empiezo a ver que en Él lo que no se puede, en Él es posible. Lo que está muerto revive en Él. Pero tengo que vivirlo, tengo que creerlo. Acércate a alguien y dale una palabra de fe siempre. Dale una palabra de fe. Aliéntalo. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Aliéntalo con una palabra de fe. Que cuando esa persona salga después de haber hablado con nosotros, tenga que decir, qué bien me hizo hablar con esta persona. Hay quienes hablan con otros y se complacen hablando de los demás. Y se complacen juzgando al uno y juzgando al otro. Y esos son los temas fundamentales. ¿Qué tal si nuestros temas son más espirituales? ¿Qué tal si nuestras palabras son más espirituales? ¿Qué tal que cada que yo encuentre a alguien que tal vez esté pasando un momento de dificultad, yo le comparta una palabra, un texto de la palabra y le diga, no te preocupes que en el Señor lo tenemos todo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro. Cada uno da de lo que tiene en su corazón. Cada uno da de lo que tiene en su corazón. Tercero, confía en Dios pase lo que pase. ¿Cuál fue la primera? Exterioriza lo que sientes. Segundo paso, ¿cuál es para enfrentar la depresión? ¿Cuál fue el segundo paso del que hablamos? La importancia de mantener en nosotros claro que vamos a enfrentar la situación. Enfrenta la situación. 1, expresa lo que sientes. 2, decide enfrentar la depresión. Enfréntala, levántate y enfréntala. Enfréntala con los recursos espirituales, no solo con los humanos, porque el día que no te puedas levantar, ¿qué vas a hacer? El día que físicamente no puedas, ¿qué vas a hacer? Alguien me hablaba, pastor, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad y no puedo ni levantarme y pierdo la estabilidad de mi cuerpo y también de mis órganos. Pierdo todo, mi colon. Mi colon está estresado. ¿Saben ustedes que el colon se estresa? Ese es el lenguaje actual, ¿no? Ahora hasta el colon se estresa. Y el colon bloquea a una persona totalmente. Lo bloquea totalmente. ¿Qué sucede cuando ya no hay fuerzas físicas? ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer cuando no hay fuerzas físicas? Cuando no hay fuerzas emocionales. Lo único que no se puede acabar en medio de una depresión es la dependencia espiritual de Dios, es la confianza en Él. Eso tiene que permanecer firme. Eso no me lo puede quitar la enfermedad. No permitas que una situación circunstancial, que una enfermedad, que un ataque satánico te quite la comunión y la confianza con Dios. No lo permitas.
Es cuando más hay que confiar. Mire, todos tenemos claro que a veces en esos momentos de dificultad es donde hemos tenido encuentros gloriosos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde yo he podido mirar hacia arriba espiritualmente. Es ahí donde yo he podido recordar que Él es mi esperanza. Y la palabra del Señor es Jeremías en el capítulo 17, versos 7 y 8. Nos da una palabra muy especial. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Escuchen lo que dice. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Léanlo conmigo, por favor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Oigan esto. Este versículo me gustó, pero sigue, ¿no? ¿Qué es bendito? ¿Cómo empieza el texto? Bendito. Bendiciendo. El hombre y la mujer que confían en el Señor está bendecido por Él. Hay una bendición como la que cubría a Job. Y dirá, bueno, pero si Job era perfecto, no importa. Porque en medio de sus desdichas siempre la bendición de Dios estuvo con él. Y por eso Dios le dio la victoria. Dios nunca lo abandonó. Pareciera que sí, pero no. Bendito, hay una bendición para el que confía. Así que si tú estás confiando en Él, no te preocupes, aunque tengas diferentes circunstancias que enfrentar ahora mismo. Eres bendito, estás bendecido de parte del Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ese hombre, escuchen esto, que confía en Él, será como un árbol plantado junto al agua. ¿Qué pasa con el árbol plantado junto al agua? ¿Qué pasa con un árbol plantado junto a una corriente de agua, junto a un río? Que extiende sus raíces hacia la corriente. Se alimenta de esa corriente, de esa agua, extiende sus raíces. No teme, escuchen esto, no teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué comparación! Eso es un símil maravilloso para aprender de una manera sencilla. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Este será como un árbol plantado. Así somos nosotros los que confiamos en Él. Escúchenme. Los que confiamos en Él somos como un árbol plantado junto a una corriente. ¿Sabe cuál es la corriente que nosotros tenemos? Es la corriente de agua del Espíritu Santo que está en nosotros. Y este extiende sus raíces hacia la corriente, como quien dice, bebe, absorbe de la corriente del agua, del río, se alimenta. Y como se alimenta continuamente, no tiene temor que llegue el calor. Mire, no tiene temor del problema. No tiene temor de la enfermedad. No tiene temor de las circunstancias difíciles. No tiene temor de los ataques diabólicos. Y sus hojas siempre están, oiga, sus hojas están siempre verdes. Su confianza siempre está viva. Aprende eso. Aprende que en medio de las pruebas, las luchas y lo que te cause depresión, tu confianza va a seguir viva en Él, pase lo que pase. Él no teme que llegue el calor, no tiene temores. Sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía, no sé qué, angustia. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué es que nos angustiamos? ¿Por qué somos presos de la angustia? Y está bien que nos angustiemos un momento, pero aquí dice, Él no se angustia, no se queda, nunca deja de dar fruto. Siempre está produciendo. Hay gente que tiene problemas en la iglesia y se desaparecen. Hay gente que tiene fama en la iglesia de que por épocas le da depresión y no se volvió a ver. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está? Está deprimido. Pastor, él vuelve por ahí, ya vuelve entre unos 6 meses. Espérelo. A los 6 meses, Dios le bendiga. Ay, se le pasó la depresión. ¿Sabe qué dice la Biblia? En época de sequía no se angustia y nunca, oigan esto, nunca deja de dar fruto. En invierno, en verano, con COVID, sin COVID, con trabajo, sin trabajo, con cáncer, sin cáncer, en todo momento siempre está adorando a Dios, siempre está glorificando su nombre, siempre tiene un corazón dispuesto para adorarlo a Él.
Yo doy gloria a Dios por esta iglesia que nunca ha dejado de congregarse en medio de la pandemia. Y quiero felicitarlos aquí hoy. Porque así como han ido a trabajar, así como han ido a hacer sus labores, así como han ido al SUPA, así como hacen las labores diarias, también han venido a culto siempre. Solo cerramos cuando el gobierno nos dijo que teníamos que cerrar. Pero de resto hemos estado aquí todo el tiempo, con pandemia o sin pandemia. Porque la pandemia no va a detener mi adoración. La pandemia no va a detener el paso de esta iglesia. Por el contrario, esta iglesia sigue adelante en victoria. Porque yo sigo confiando en Él. Y ahora vino la pandemia, pero luego vendrá otra cosa. Y no me importa, venga lo que venga, porque mi confianza está en el Señor. Yo voy a mantenerme dando fruto. Y voy a mantenerme sirviendo. Y no voy a permitir que las circunstancias externas afecten mi comunión con Él. Definitivamente el Señor es el mejor recurso. Estamos diciendo que el tercer paso es confiar en Dios, pase lo que pase. Pero ¿por qué confiar en Él? ¿Cómo confiar en Él? Hemos aprendido a confiar en Él por su palabra. Es que su palabra ha sido buena todo el tiempo. Su palabra ha sido fiel. Su palabra ha sido nuestra ayuda todo tiempo. Su palabra me ha dado el recurso que yo necesito para enfrentar las situaciones adversas. Isaías 41:10 es uno de los textos que todos conocemos y que seguramente lo hemos predicado y lo hemos anunciado muchas veces. Y cuando uno analiza ese texto, leemos la palabra que dice: no temas. Escuche cómo empieza el texto: no temas. No temas, dice el Señor. No temas. Y luego que nos dice no temas, nos dice por qué. ¿Por qué es que no debemos temer? No temas porque yo estoy contigo. Dígalo fuerte: porque yo estoy. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Y este texto es muy conocido, pero qué bueno que lo entendamos. No temas. No temas nada. No temas nada. Aquí incluye todo. No temas nada. No tengas ningún temor. Y luego nos dice la razón. Y la razón es simple. Digo simple, entre comillas. Porque yo soy tu Dios. ¿Será suficiente no temer por eso? ¿Sí me están entendiendo? Es que no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Y claro, ¿qué clase de Dios es el que tenemos? Yo tengo un Dios todopoderoso. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso no tengo temor. Yo me levanto todas las mañanas con gozo en el corazón y enfrento lo que tenga que enfrentar con esta visión, porque el Señor está conmigo. Pero en serio, esto hay que interiorizarlo y hay que demostrarlo. Porque cuando alguien cae en una terrible depresión, queriendo morirse, se le olvidó que Dios estaba con él. Entonces no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y ahora me sigue diciendo: y no desmayes. Porque cuando viene el temor, viene el deseo de desmayar. No desmayes. No te quedes ahí postrada. No te quedes postrado. Y luego dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¡Aleluya! No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oiga, yo soy tu Dios, yo estoy contigo y yo te esfuerzo. Ahora me va a decir cómo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo es siempre? Todo el tiempo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Con qué? ¿Cómo me va a sustentar y me va a ayudar? Aleluya. ¿Cuál es la diestra? Su poder, su fuerza, su gloria, su espíritu. No temas. Escucha, iglesia. Escucha, querido amigo, amiga que me estás oyendo, que estás en depresión. No temas. Hoy me levanto desde el extremo del mundo para decirle a alguien: no tengas temor. No tengas temor. No tengas dudas. No dudes del futuro. No dudes de lo que viene.
No dudes de lo que viene, porque lo que Dios ha preparado para ti, para el futuro, siempre es bueno. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes para nosotros. Santo Rikunima. Mi futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado en Él. Ahí. No sé qué va a pasar mañana, no lo sé. Pero mi futuro está asegurado en Él. Porque los pensamientos de Él para mí y para ti son de bien. Para darnos un futuro lleno de esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré. ¿Lo han oído? Yo he oído esta palabra en mi corazón. En el momento de dificultad, yo lo he oído diciéndome: no temas, con una voz suave, de esas con la que Él no sabe hablar. No temas. Hermana Constanza, no temas. ¿La han oído? No temas. No temas. No temas. Porque yo estoy contigo. Tal vez nos haga falta recordar que Él está con nosotros. No desmayes. Sé que todos en algún momento hemos tenido ganas de desmayar o hemos desmayado. Pero hoy otra vez nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí empezó a sostenerme cuando yo estaba desmayado, cuando ya no podía más. Ahí sentí su mano que tomó la mía. Cuando estaba caído, cuando había pecado, cuando otros me juzgaban, cuando otros me desechaban, Él se acercó y me dijo: no temas, porque yo soy tu Dios, porque yo te esfuerzo. Y me tomó mi mano y me levantó. Y cuando me levantó me siguió hablando y me dijo al oído: siempre te ayudaré, no lo olvides. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por momentos difíciles, cuando pases por la enfermedad, cuando pases por ataques satánicos, cuando tengas pruebas divinas, cuando tengas circunstancias diversas, recuerda que hay uno que prometió estar con nosotros y que siempre nos sustentaría y que siempre nos ayudaría. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Oh, Santo. Cuarto y último, recuerda en medio de tu depresión que el final siempre será triunfante en el Señor. Aleluya. El final siempre será triunfante. Aunque otros nos declaren la ruina, aunque otros nos declaren calamidad, aunque otros no vean sino ruina y destrucción y dolor, yo sigo creyendo que Él me ayudará, porque Él lo dijo. Yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Dónde está la paz? Cuando el hombre de hoy en día, cuando las mujeres están bajo depresión, buscan refugiarse en el alcohol, otros en la droga, otros en muchas otras circunstancias que por el contrario terminan destruyendo sus vidas. Y ahí no está la paz, ahí agravan su condición. Para que en mí tengan paz, aquí está el recurso. ¿Has perdido la paz? ¿Estás un poco estresado? ¿Estás lleno de dudas? ¿Alguien está al colmo deprimido? Recuerda que tienes palabra para que en Él tengas paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, aquí está claro. En el mundo tendréis aflicción, aquí está claro. Pero el versículo es glorioso al final. Pero confíen, confíen, porque yo he vencido al mundo y el que está con nosotros nos dará la victoria. Confíen,
Confíen en Él. Vamos a caminar con Él. Vamos a avanzar. Porque Job creyó que el final sería mejor. Job lo creyó en medio de su dolor. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino. Aleluya. Él conoce mi camino. Él me probará. Escuchen esto. Alguien se está sintiendo probado en esta hora. Alguien está pasando por una prueba de fuego. Alguien está reprimido. Escucha. Él conoce mi camino. Él sabe lo que siento. Él sabe mis anhelos. Él sabe mis debilidades. Me probará y saldré como oro. Aleluya. Sal como oro. Brilla. 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 Brilla por la palabra. Brilla por la presencia de Dios. Brilla. Aunque el fuego de la prueba te consuma. Brilla. Brilla. Mis pies han seguido tus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. Escucha al hombre de Dios. Escucha al hombre que perdió todo, lo más querido, su familia, sus posesiones, y ahora tiene una llaga de la cabeza a los pies. Y escúchalo. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Aleluya. Alguien está recibiendo una palabra de fe. Me probará y saldré como oro. ¿Cómo saldremos? Déjeme decirle que muchos no salen como oro. Eso lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6. La obra de cada uno, el fuego la probará. Cada uno mira cómo sobreedifica, porque el fundamento es el Señor. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hay varios elementos. Puedes edificar con paja, puedes edificar con hojarasca, puedes edificar con madera, puedes edificar con algún otro material precioso, o puede ser edificado con oro. Y cuando venga el fuego de la prueba, aunque se consuma y se derrita el oro, no se perderá, no se irá. Él seguirá siendo oro, porque nadie podrá quitar la gloria que Dios ha puesto en nuestra vida. Me probará y saldré como oro, porque mis pies han seguido tus pisadas. Mire la declaración del hombre de Dios. Es que mis pies han seguido tus pisadas. Él perseveró, él enfrentó la situación. Y guardaré mi camino. Está confiando. Aquí está la síntesis de esta enseñanza. Él declaró lo que sentía, él lo expresó y determinó enfrentar la tribulación. Determinó enfrentar esta depresión que vivió y la enfrentó espiritualmente. Y aunque vinieron momentos muy difíciles, siempre tuvo claro que él saldría adelante en el nombre del Señor, y que saldría como el oro, porque sus pies habían seguido sus pisadas, y guardaría el camino y no desistiría. Y el capítulo 42 verso 10 termina de Job diciendo: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó el doble, 14,000 camellos, 14,000 ovejas, aumentó el doble. Y los que lo vieron en una situación difícil y de angustia, ahora tienen que verlo prosperado el doble. Y Satanás está lamentándose porque no lo logró. Y ahora Job ha salido como el oro. Sal como el oro en medio de tu prueba. Yo te invito a que salgas como el oro en medio de tu prueba, pero coloca tu confianza en Él, coloca tu esperanza en Él, y no permites que las voces del temor y que las voces de la duda destruyan el propósito que Dios ha trazado en tu vida. Estás deprimida, estás deprimido, levántate hoy y toma la determinación de tomar el recurso divino, y Él te sacará en victoria. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y vamos a decirle: Señor, aquí estamos hoy una vez más en victoria. Aquí estamos hoy una vez más creyendo en tu bendita misericordia, y que aunque las
las depresiones vengan, ojalá sean temporales. Acuérdate, van a venir, pero son temporales. Nos van a visitar, pero no se van a alojar en nuestra casa. En nuestra casa, en nuestro corazón, no hay lugar para que la depresión se haga un huésped temporal. En nuestra casa hay un Espíritu bendito, que es el que nos da vida, el que nos da fuerza y el que nos da poder en todo tiempo. Dile ahora al Señor que te fortalezca. Si estás postrada, si estás postrado ahora mismo, dile al Señor: yo me levanto en el nombre de Jesús. Haz esta oración conmigo. Yo sé que alguien que nos está viendo en esta hora está necesitando hacer una oración. Alguien que nos está escuchando necesita hacer una oración de fe y necesita sentir que hay una fuerza extraordinaria, renueva su alma. Yo reprendo el espíritu de la muerte que está rodeando el corazón de un joven, de una joven, de alguien que me está viendo. En el nombre de Jesús reprendo toda obra satánica de muerte, todo espíritu de muerte, y proclamo la vida de la palabra en tu corazón. Hoy te levantas, hoy te renuevas, hoy te llenas de fe, hoy te llenas de esperanza. Aleluya, hay vida, hay vida. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga y saldremos como oro. Vamos a salir como oro. Vamos a brillar. Nuestros quilates espirituales van a ser probados y nos vamos a mantener en fe. No vamos a menguar. No nos vamos a ir. Vamos a estar firmes, pase lo que pase, porque mi vida y mi futuro está en las manos de Dios, y en las manos de Él están seguros. Mis pasos y mi vida están seguros en Él. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que me has dado. Alguien se levanta. Alguien se levanta ahora mismo. Alguien se levanta en fe. Alguien se levanta en poder. Alguien se levanta en gloria. Alguien es bendecido, alguien es sano espiritualmente, alguien es sano emocionalmente, alguien es sano físicamente, alguien está siendo consolado con el poder de tu palabra y con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Seguimos en victoria, seguimos en victoria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Rompe las ataduras, obra maravillosamente. Aumentanos la fe por medio de tu palabra, Señor, porque decidimos seguir adelante, decidimos mantenernos en pie, decidimos mantenernos en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se levanta un ejército. Nos levantamos a proclamar se gloria. levanta un ejército. Yo me levanto a proclamar Espíritu de Dios en mi vida. Yo me levanto a proclamar liberación en mi vida, liberación emocional, avivamiento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es fe, porque tu palabra es libertad, tu palabra alimenta, tu palabra, Señor, nos da vida. Gracias, gracias, Señor, por todos los que se conectaron hoy. Gracias por todos los que están aquí. Gracias, Señor. Hermano Joanny, Dios lo bendiga, querido amigo. Gracias por estar aquí. Saludos a mis hermanos sordos. Dígales que pronto nos veremos en Colombia, Dios mediante, para darles un abrazo y gozarnos allá con ellos y con ustedes también. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta transmisión. Seguramente este mes no tendremos transmisión a través del canal. Si es la voluntad de Dios, estaremos un mes en Colombia de vacaciones. Y bueno, esperamos verles otra vez en el mes de noviembre. Compartiremos algunas transmisiones seguramente. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Y gracias por seguir nuestra transmisión. Compártela todavía hay tiempo para que compartas esa transmisión con un familiar, con un amigo, con alguien que necesita esta palabra de fe. Un abrazo para todos, hermano Javier. Dios te bendiga. Tu futuro está en las manos
manos del Señor. romper, Amén. cadenas Aleluya. romper, Bendiciones.